buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en esta nueva sesión del seminario Mediaciones Narrativas y Artefactos, que en este año se titula Futuros Digitales, Exploraciones Socioculturales de las TIC. Y en esta ocasión nos acompaña la doctora Aimé Vega Moncler, a quien yo conozco desde hace varios años, y me da muchísimo gusto que haya aceptado venir a charlar con nosotros sobre todo de los temas que ella trabaja que tienen que ver con cuestiones de género, feminismo, y en este caso relacionadas con las tecnologías digitales. Voy a leer rápidamente su currículum, que es muy extenso, y aquí nos mandó conseguimos una síntesis, que también es extensa, pero bueno, es que la doctora Aimé anda de arriba para abajo haciendo miles de cosas siempre. Ella es doctora en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona y recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2013 en el área de investigación en Ciencias Sociales. Es investigadora titular A de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, dentro del programa de investigación feminista, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente coordina un proyecto PAPIT financiado por la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de la UNAM, titulado Las mujeres y el derecho humano a la comunicación, su acceso y participación en las industrias mediáticas, en el que analiza amplios temas desde el acceso, la participación de las mujeres en la producción mediática como parte de su derecho a la comunicación, hasta el impulso que dio el feminismo al derecho humano a comunicar para lograr que fuera reconocido, y también las propuestas que en el ámbito de la Ley de Medios en México contribuyen a impulsar el derecho humano de las mujeres a comunicar. También ha sido responsable, corresponsable y participante de otros 6 proyectos de investigación realizados bajo el auspicio de la DGAPA, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, y de la ONU Mujer, y del Tecnológico de Monterrey. Ha colaborado también en 8 proyectos con la participación de estudiantes de licenciatura y posgrado, los cuales han derivado en una importante cantidad de publicaciones, conferencias y ponencias. La trascendencia de su trabajo resulta de combinar las ciencias de la comunicación con la teoría feminista, lo que le ha permitido abordar desde un enfoque interdisciplinario el análisis de los procesos comunicativos, incorporando la perspectiva de género y la incidencia política a nivel de la legislación de medios. El desarrollo de su investigación ha culminado en la publicación de 10 libros, uno como autora, el cual está en proceso, titulado La responsabilidad de los medios de comunicación en la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, y 9 más como coordinadora y co-coordinadora. No menos importante su contribución académica con 40 capítulos del libro, 31 artículos publicados en distintas revistas científicas mexicanas y de varios países como Brasil, España e Inglaterra. Su labor en la formación de recursos humanos es notable. Desde 2003 ha impartido más de 40 cursos y seminarios de licenciatura y posgrado con valor curricular, donde su principal área ha sido la metodología de la investigación en comunicación, además de que desde 2006 ha dado 7 cursos de diplomado en el SAGE, entre los que se encuentran el curso El Derecho a las Mujeres a la Comunicación y la Información. Asimismo, ha concluido la dirección y cotutoría de 15 tesis de grado, todas aprobadas con mención honorífica, y ha participado como jurado en 34 sínodos. Se le ha distinguido al ser requerida para participar en la planeación y coordinación académica de la maestría en comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con sede en la Universidad Autónoma de Querétaro, y al ser invitada por organismos internacionales y nacionales para ser asesora e impartir talleres y seminarios de investigación. Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la invitó en 2007 para discutir la agenda de investigación en comunicación para los próximos 5 años. Entre sus labores de difusión destaca la organización de un congreso internacional, 2 coloquios binacionales y 3 congresos nacionales. En el año 2009 tuvo a su cargo la organización general de la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Estudios de Comunicación Social, el YIMCR por sus siglas en inglés, y AMCR. En este rubro, la doctora Vega ha presentado más de 140 conferencias y ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales, y además, entre sus cargos más importantes en asociaciones profesionales o académicas, sobresalen en 2012 su elección como vicepresidenta de esta asociación, la YIMCR, presidenta de la AMIC, y desde el año 2009 directora de la MEDI y consejera del Canal de Congreso.
Y bueno, es un honor tenerla aquí, dada la agenda, como ustedes notan, apretadísima que siempre tiene la doctora Vega, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, buenas tardes y gracias a la doctora Gladys Ortiz por hacerme esta invitación. Definitivamente para mí es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes parte del trabajo que realizo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Les ofrezco una disculpa por mi demora, que el hoy no circula es el culpable, pero bueno, espero reponerme con esta sesión. Me di a la tarea de documentar el tema que vincula la dimensión de género en el análisis de la comunicación digital y debo decirles, para mí definitivamente es un ejercicio muy importante a nivel académico, desde luego, porque en esta medida vamos contribuyendo en el desarrollo de nuestras líneas de investigación, pero también a nivel político visibilizar las implicaciones que tienen las nuevas tecnologías, la comunicación digital, en los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Como antecedente, debo señalar que en 1975 en nuestro país se celebró la primera Conferencia Mundial de la Mujer de la ONU, y esta conferencia marca un hito fundamental porque coloca la agenda de igualdad de género y de derechos humanos de las mujeres en el plano internacional. Lograr que la ONU reconociera como prioritaria la igualdad de género se materializa en esta conferencia, y entonces la menciono porque es a partir de 1975 que la agenda de investigación en género y comunicación empieza a tomar una tonalidad política o una connotación política. Debo decirles también que la agenda de género y comunicación, habitualmente cuando la pensamos nos concentramos en los contenidos, ¿no? Que es sobre lo que más denuncias escuchamos, y eso, en redes sociales últimamente hemos visto cómo han proliferado eso, ¿no? Una serie de denuncias en torno a contenidos que discriminan y que estereotipan a las mujeres y a las niñas. Sin embargo, debo decir que la agenda de género y comunicación es mucho más amplia, es multidimensional y tiene que ver con otros niveles, otras dimensiones igualmente importantes. Una que ya la mencionó Gladys como parte de mi currículum, y que tiene que ver con el acceso y participación de las mujeres en las industrias de comunicación y en este caso en las nuevas tecnologías. Cuando nosotros vemos estos contenidos nos preguntamos, bueno, ¿y dónde están las mujeres en los medios y en las industrias de telecomunicaciones, ¿no? ¿Cómo es que proliferan contenidos que discriminan a las mujeres y cómo es que las mujeres estamos participando o no en la producción de estos contenidos? Entonces, esa es otra dimensión importante, una en ese ámbito que tiene que ver con el acceso de las mujeres, su participación en puestos de toma de decisión. Estas dos dimensiones, contenidos y acceso y participación de mujeres en puestos de toma de decisión, son puestas en relevancia en 1995 en lo que constituye la Agenda de Derechos Humanos de las Mujeres aprobada por la ONU y que es conocida como la Plataforma de Acción de Beijing. Es muy importante esta agenda porque identifica las 12 áreas prioritarias para el avance de las mujeres en la sociedad, como salud, trabajo, educación, y una de ellas es la de medios de comunicación. Entonces, vamos a ver que desde 1995 la ONU reconoce eso como prioritario, el trabajo de los medios de las nuevas tecnologías, y estos dos objetivos estratégicos que son la erradicación de contenidos sexistas y el acceso y participación de las mujeres en puestos de toma de decisión en estas industrias. Pero también conforme hemos ido avanzando, obviamente la agenda se complejiza, se amplía. Una dimensión muy importante y en la que hemos puesto muy poca atención tiene que ver con la educación para los medios y las nuevas tecnologías con perspectiva de género. Es decir, cómo poder incidir desde la infancia en la formación de una perspectiva crítica, eso, para leer esto que consumimos cotidianamente en los medios con unos lentes de género o unos lentes que nos permitan identificar cuando unos contenidos discriminan, pero también el aprender a utilizar estas herramientas para la producción creativa de contenidos que no discriminen. Otra dimensión muy importante es la que tiene que ver con el desarrollo de regulaciones y políticas de comunicación y telecomunicaciones con perspectiva de género.
Vamos a ver ahora más adelante con qué datos contamos. En esa dimensión hemos avanzado muy poco. En México logramos hace 2 años, con la aprobación de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, que el Senado aprobara 9 de los 35 artículos que propuse para que esta ley garantizara la transversalidad. Entonces, este es mi punto de partida, que la agenda de género y comunicación, insisto, es muy amplia, y obviamente con la incorporación de la comunicación digital, la agenda se amplía y también se complejiza, porque lo que vamos a ver, por ejemplo, en el ámbito de los contenidos es cómo la multiplicación de plataformas para consumir contenidos también ha permitido la ampliación de industrias criminales como son la pornografía y el tráfico sexual, la trata del tráfico sexual, se facilitan a través del uso de las nuevas tecnologías. Entonces, preparé un escrito que les voy a ir contando y les voy a compartir algunos datos. Mi punto de partida, mi pregunta de investigación para desarrollar esta ponencia es: ¿en qué medida el nuevo ambiente digital promueve los derechos humanos de las mujeres o contribuyen a sostener su discriminación en la sociedad? Y mi enfoque teórico es el de la economía política feminista de la comunicación, que ahora les voy a contar de qué se trata. Para la investigación feminista, analizar la relación de las mujeres con la tecnología no es un asunto nuevo. Las perspectivas liberal, socialista, radical, posmoderna y poscolonial de la teoría feminista han coincidido en señalar que las tecnologías no son genéricamente neutrales, que el androcentrismo y la división sexual del trabajo son causas de la segregación de las mujeres y que el entorno digital es un ámbito donde se reproducen los valores patriarcales. Puesto que el desarrollo tecnológico y sus implicaciones en la condición de las mujeres no se explicarían sin la existencia del capitalismo, el enfoque de la economía política feminista de la comunicación aporta elementos muy importantes para este análisis. Este enfoque tiene su origen en la crítica feminista al marxismo, que asumía que el concepto de clase era genéricamente neutral. Las feministas socialistas cuestionaron el carácter neutral y libre de valores de las relaciones de trabajo, de la posición de clase y de la explotación, apuntando que el capitalismo desde luego tiene un sesgo masculino. La perspectiva feminista de la economía política abrió entonces la posibilidad de ir más allá de la conceptualización del capitalismo como el solo proceso de las relaciones de clase. Puesto que el patriarcado es el primer constructo social y se basa en las relaciones de poder y dominación de los hombres sobre las mujeres, la clase no es genéricamente neutral. Entonces, cuando nos preguntan eso, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, el capitalismo o el patriarcado? Acuérdense, esta es pregunta de examen. Cuando sea el examen de este seminario, el patriarcado constituye el primer proceso histórico sobre el cual se montan otros procesos como el capitalismo y por lo tanto sobre el cual se montan otras formas de discriminación social. Por ello, la estructura capitalista no tiene las mismas implicaciones para los hombres que para las mujeres. Y si las vidas de las personas son definidas por el género y la economía, el patriarcado y el capitalismo reproducirán entonces juntos injusticias sociales. En este contexto, las nuevas tecnologías no existen de manera natural, es decir, no son un efecto natural del desarrollo de la sociedad, ¿no? Como es este discurso institucional que nos dicen el devenir de las nuevas tecnologías. No, ustedes lo saben, digo que son especialistas en este tema, el desarrollo de las nuevas tecnologías está ligado al desarrollo de la milicia, por lo tanto, tiene en su base, en su origen, una filosofía ligada a las relaciones de poder y dominación. Por lo tanto, las nuevas tecnologías son producto de intereses hegemónicos que buscan beneficiarse al máximo de estas tecnologías, por lo que basan sus beneficios en la explotación de la fuerza de trabajo. Las TICs tampoco existen de manera neutral, puesto que están moldeadas por las estructuras genéricas de poder que existen en la sociedad. Las nuevas tecnologías representan la cultura masculina. Históricamente, las mujeres han sido objeto de marginación del ámbito de la ciencia y la tecnología. Su exclusión ha sido asociada al androcentrismo, que apelaba al racionalismo y a la idea de objetividad. Así, la ciencia moderna, que fue institucionalizada con la Ilustración, estableció dicotomías, estas de cultura-naturaleza, asociando al hombre a la creación de la cultura y a las mujeres a la reproducción de la naturaleza, asimismo a los hombres a la racionalidad y a las mujeres a la emoción, a los hombres a la objetividad, a las mujeres a la subjetividad y por último a los hombres al ámbito público y a las mujeres al ámbito doméstico. Y lo que
sucede es que al asociar a las mujeres al ámbito doméstico y a la naturaleza, el tecnológico se constituyó como un ámbito del dominio masculino y hostil a las mujeres, a quienes se les estereotipó como poco inteligentes y poco capaces para las tecnologías. Por eso hay un término que circula por ahí que denomina a las mujeres como tecnofóbicas, ¿no? Yo tengo estudiantes muy malas como Carla o Adina que se burlan de mi tecnofobia, y lo que yo les digo es que cuando hacen eso, ellas mismas están reproduciendo estos paradigmas patriarcales, pero que efectivamente, ¿no? Señalan, o sea, los estudios de recepción clásicos, por ejemplo, señalan cómo hay una asociación de las identidades femeninas y masculinas al uso de las tecnologías en el hogar, y cómo las tecnologías masculinas tienen que ver con esto, ¿no? Con la operación de aparatos electrónicos y los electrodomésticos asociados a la identidad femenina. Lo aceptamos, desde luego, pero esto no es por naturaleza. Esto tiene que ver con una construcción social de las identidades de género y con las herramientas con las cuales somos formadas mujeres y hombres desde la infancia. Entonces, las mujeres efectivamente no somos formadas en el ámbito de las nuevas tecnologías, no somos familiarizadas con ellas. Pensemos, por ejemplo, ahora con todos estos dispositivos, los iPads, estos teléfonos inteligentes, los videojuegos, etcétera. Hay una proliferación de estos artefactos entre la población masculina desde la infancia, no así en la femenina. Por lo tanto, cuando nos digan eso, que las mujeres por naturaleza somos tecnofóbicas, reprueben a sus estudiantes como yo reprobé a Carla y a Adina. En consecuencia, la segregación de las mujeres del ámbito de la tecnología se ha fundamentado en una relación perversa entre poder, control tecnológico y masculinidad. Si en la escala de producción las mujeres se encuentran en el nivel más bajo y si el de las TIC no es un ámbito asociado a su identidad de género, entonces serán ellas la fuerza de trabajo que experimente de forma más aguda la explotación y la segregación laboral. La segregación laboral de las mujeres en el ámbito de las TIC será un resultado y una fuente del poder masculino sobre las mujeres, y más adelante les voy a mostrar datos dramáticos de cómo las mujeres se están incorporando al mercado laboral de las nuevas tecnologías y cómo son ellas o es sobre la feminización de la pobreza sobre la cual descansa la producción y las ganancias que están generando estas industrias. Mientras las mujeres sigan teniendo la responsabilidad del trabajo doméstico, será muy difícil que sean competitivas en el mercado laboral y que escalen las posiciones más altas y los puestos de toma de decisión de las industrias capitalistas. En este sentido, y aunque las mujeres han logrado avanzar esos niveles, todavía su participación es muy baja respecto a los hombres. Esta segregación se encuentra ligada en buena medida a su condición de género. Por ello, más fácil será que las mujeres se incorporen a la escala más baja del empleo en el ámbito de las nuevas tecnologías. Puedo afirmar entonces que las tecnologías de comunicación, al tiempo que constituyen un elemento clave para el empoderamiento social, político y económico de las mujeres, en la medida en que podrían ayudar a reducir la pobreza, el analfabetismo, la violencia de género y la segregación social, también están agudizando las desigualdades de género y clase. Es decir, no negamos, desde luego, las posibilidades que representan las nuevas tecnologías para el empoderamiento de las mujeres, para alcanzar la igualdad de género, para la realización de sus derechos humanos. Sin embargo, las nuevas tecnologías por sí solas no podrán resolver problemas históricos que han segregado a las mujeres del mundo de la ciudadanía, problemas históricos como la pobreza, como el analfabetismo, como la violencia, etc. Adicionalmente, dado que las mujeres participan en el capitalismo como trabajadoras, pero también como consumidoras, sus intereses están en buena medida en manos de los industriales de la comunicación y la información. Y puesto que el capitalismo se basa en la división sexual del trabajo para clasificar a sus nichos de consumo, vinculando a los hombres al poder y el control de los recursos y a las mujeres al espacio doméstico, probablemente una buena parte de los productos que son ofertados a través de las TICs responderán a esa asociación a las identidades de género. Vamos a ver entonces cómo esta agenda digital con perspectiva de género tiene que ver con distintas dimensiones que van del acceso y uso a las nuevas tecnologías y en particular al Internet, que pasan también por la educación, que pasan también por el empleo, por el desarrollo de políticas y un punto muy importante en el que casi no ponemos la atención y que tiene que ver con el desarrollo de diagnósticos. Un elemento fundamental para poder desarrollar políticas
que efectivamente nos sirvan a las personas es el contar con diagnósticos que nos den información de cómo se están desarrollando los problemas o cómo se están manifestando estas desigualdades de las que les voy a hablar ahora en el ámbito de las nuevas tecnologías. Entonces, en este punto, con mis grupos, yo siempre pongo el énfasis en lo importante que es que nos quede clara la utilidad de la investigación académica, ¿no? Porque siempre nos cuestionan eso, ¿estás haciendo un doctorado? ¿Eso a quién le sirve? O sea eso, ¿para qué estudias tanto? Si en este país, en tu casa, se necesita dinero, se necesita comida. Entonces, yo pienso, un argumento muy importante, muy fuerte que tenemos es que la investigación académica, nada más y nada menos, es útil para documentar el desarrollo de políticas, insisto, el desarrollo de programas, de regulaciones que les sirvan a las personas. Entonces, este es un ámbito vinculado con mi análisis, con el análisis de la perspectiva de género en el ámbito de las TICs y más adelante les voy a contar con qué datos contamos, que son precarios, y quiénes están produciendo los datos, que eso es súper preocupante, ¿no? Y que son principalmente empresas de mercado. O sea, no son organismos internacionales, no son los gobiernos. Entonces, y desde luego en este análisis no dejo de reconocer las potenciales de las nuevas tecnologías para el desarrollo de las mujeres. Ok, un primer concepto que nos ayuda a situar nuestro análisis es el de la brecha digital de género. Puesto que el desarrollo de la comunicación digital es producto de intereses económicos y políticos, sus efectos reales en la sociedad han impactado en dos sentidos. Por un lado, han favorecido el desarrollo comunicativo de algunos grupos sociales, pero por el otro han incrementado las brechas de desigualdad. En este contexto, el concepto de brecha digital o digital divide ha sido útil para llamar la atención sobre las desigualdades en los recursos y capacidades para acceder a estos beneficios. Factores como la pobreza, el analfabetismo, las barreras del lenguaje y el conocimiento para el uso de computadoras constituyen algunos de los principales obstáculos que impiden un acceso pleno a las TICs, especialmente en países en desarrollo. De acuerdo con el ICT Development Index, en 2011, la República de Corea encabezaba la lista de países en el desarrollo de políticas digitales para el beneficio social, seguida por Suecia, Dinamarca, Islandia, Finlandia, los Países Bajos, Luxemburgo, Inglaterra y Suiza. Este índice revela que todos los países en los primeros 30 lugares son países con más ingresos, lo que evidencia la relación entre ingresos y niveles de desarrollo, es decir, definitivamente son los países que cuentan con más capacidades económicas los que han impulsado una alfabetización de su ciudadanía en todos los ámbitos y los que han procurado que estas nuevas tecnologías beneficien a los grupos sociales. Pero eso no está sucediendo en América Latina, no está sucediendo en México. La brecha más importante entre países desarrollados y en desarrollo es en uso. Es decir, vamos a ver que en países desarrollados como Estados Unidos, el nivel de uso de nuevas tecnologías es 3 veces mayor que en países en desarrollo. Y Europa es la única región del mundo en la que la brecha digital se ha logrado reducir, pero porque los 2 países que conforman la Unión Europea han constituido comités que han hecho el trabajo por procurar que los países se comprometan con políticas que reduzcan estas brechas de desigualdad. En Internet, la brecha digital es más amplia. La mayor parte de la población del mundo no está en línea, es decir, 4.6 billones de personas no tienen acceso a Internet, es decir, 2/3 del total de la población. O sea, entonces eso, cuando nos vienen con estas cifras alegres de que todos, de que la revolución social se hace a través de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, como dicen mis maestras feministas, sospechemos, ¿no? O sea, eso, hagamos un ejercicio de sospecha porque la mayor parte de la población del mundo no tiene acceso a estos dispositivos. Si nosotros nos basamos en el núcleo que conformamos, que es una élite pequeñitita en el mundo, para señalar que esta élite es representativa de la sociedad, estamos equivocados. Insisto, 2/3 de la población del mundo no tienen acceso a Internet. Existen 2.4 billones de usuarios de Internet, de los cuales 77%
viven en países desarrollados y 23% en países en desarrollo. Esto de acuerdo con el último reporte de la Organización Internacional de Telecomunicaciones. De acuerdo con este reporte, la penetración de Internet es como sigue. En América del Norte, la penetración es del 79%, es decir, hay 274 millones de usuarios de Internet. En la región de Oceanía y Australia hay ¿cómo se le dice? Bueno, hay 24 millones de usuarios, iba a decir una cantidad de, pero no, iba a decir una tontería. 24 millones de usuarios, es decir, 68% de penetración de Internet. En Europa, 519 millones de usuarios, que es el 64% de penetración. En América Latina y el Caribe, 255 millones de usuarios, que es 43% de penetración. Y también debo decirles, aún con esas cifras, sospechemos de ellas, porque quienes consignan estas cifras son los gobiernos y son organismos de telecomunicaciones que son organismos oficiales. En Medio Oriente hay una penetración del 40%, es decir, 90 millones de usuarios, y en Asia 1 billones de usuarios, es decir, 28% de penetración. La brecha digital se expresa también, esto es muy importante, en el dominio del inglés como el lenguaje de Internet. En 2002, el 75% de las páginas de Internet estaban en inglés, solo el 3% en español y el 1% en Portugal. Y podemos apostar, porque este es de acuerdo a el único reporte de Naciones Unidas que ha medido el porcentaje de páginas de Internet en distintas lenguas, pero podemos apostar que esta cifra no se ha modificado en los últimos años, y si se ha modificado seguramente nos mostrará que es mayor el porcentaje hoy de páginas en inglés. Entonces, lo que quiero señalar con esto, lo que quiero que identifiquemos es cómo cuando hablamos de esta brecha digital de género, no solamente hablamos de si tengo acceso o no a un dispositivo, tiene que ver eso con alfabetización, tiene que ver con mi conocimiento de otras lenguas, de la lengua del Internet, que es el inglés, punto, ¿no? Para poder entonces hablar de un acceso pleno e igualitario a estas tecnologías. A ello se añade el costo de la tecnología. Aunque el costo se está reduciendo principalmente en el rubro de telefonía fija, los servicios de las TICs siguen siendo muy elevados en países en desarrollo. Los precios más elevados por región se registran en África. Le siguen a la región Asia-Pacífico, los Estados Árabes y América. Europa es la región con los servicios de las nuevas tecnologías más baratos del mundo. Es paradójico, pero así es. Entonces, México, lo sabemos, es en la región el país que paga, o los ciudadanos somos los ciudadanos que más pagamos por servicios de telefonía fija y celular en la región. En este contexto, si adoptamos la perspectiva de género, comprobaremos que los costos de la brecha digital no son los mismos para los hombres que para las mujeres. Entonces, partimos ya de una base de segregación, pero ahora, si aplicamos la perspectiva de género, vamos a ver cómo esto tiene definitivamente un costo diferencial para las mujeres. De acuerdo con una especialista de nombre Nancy Hafkin, puesto que las nuevas tecnologías no son genéricamente neutrales, entre los indicadores más importantes que nos permitirían identificar la brecha digital de género se encuentran acceso y uso, contenidos, empleo, educación, políticas y acceso a puestos de toma de decisión. ¿Cuál es el problema con estos indicadores? Algo que ya señalaba, y es que la disponibilidad de datos oficiales por parte de los gobiernos es muy baja. En general, en los países desarrollados existe una mayor disponibilidad de datos que en los países en desarrollo, en los cuales la mayoría de los gobiernos no están documentando la brecha digital de género. Y como señala esta autora, sin datos no existe visibilidad y sin visibilidad no hay prioridad. Algunos datos disponibles acerca de indicadores generales han sido producidos por organismos internacionales como la ONU, ONU Mujeres, UNESCO, la Organización Internacional de Telecomunicaciones y la OCDE, así como por investigadoras que documentan a través de proyectos de investigación muy focalizados algunas dimensiones de las TICs y la igualdad de género, y por algunas ONGs nacionales y regionales. Por otro lado, algunos datos disponibles provienen de empresas de marketing con propósitos comerciales. Entonces hay empresas como Nielsen, como Media Matrix o como Jupiter Communications, que son las que han elaborado reportes
que sirven a organismos internacionales para el desarrollo de políticas y desde luego los organismos financieros como son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están interesados en saber cómo las mujeres estamos participando en la sociedad de la información, obviamente con propósitos comerciales, ¿no? Que bueno, las feministas hemos aprendido a ser estratégicas y sabemos, como dice Marcela Lagarde, bueno, si se abre una fisurita por una ventana, tenemos que aprender a colarnos por ella. Entonces, si los organismos financieros están preocupados en incorporar a esta línea como parte de sus agendas digitales, ok, insisto, sabemos, lo hacen con propósitos comerciales, nosotras tenemos propósitos humanistas, entonces nos colaremos por ahí para incidir en la definición de sus políticas. Un ejemplo muy reciente es la ONU conformó la Comisión de Banda Ancha, la Broadband Commission, que por cierto, no sé si la sigue presidiendo Carlos Slim Helú, o sea, hombres superpoderosos están a la cabeza de esta comisión. Entonces, gracias al impulso de las feministas, se logró que esta comisión aprobara la creación de un grupo de trabajo sobre género y banda ancha. Entonces están generando reportes, por ejemplo, sobre ciberacoso o ciberviolencia, lo cual no me parece menor. Cuando estos grupos de toma de decisión adoptan la creación de grupos de especialistas que trabajan con este enfoque, es cuando tenemos la oportunidad de incidir en el desarrollo de políticas. Bueno, entonces vamos a ver cómo está esta brecha digital en los ámbitos que les dije: acceso y uso, educación, empleo, políticas e indicadores. En el ámbito del acceso y uso, las mujeres son minoría en el número de usuarios de las TICs en países en desarrollo y desarrollados. En los países en desarrollo, de acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, existen 200 millones menos de usuarias de Internet que de usuarios. Por región, observamos que, por ejemplo, en América Latina existe un 36% de mujeres usuarias frente al 40% de hombres, que en términos globales indica una brecha digital del 10%. En Europa y Asia Central, el 35% de usuarios son mujeres, 49% son hombres, con una brecha digital de género del 29%. En la región Asia-Pacífico, el 29% de usuarias son mujeres, el 37% son hombres, con una brecha digital una brecha digital de género del 20%. En el sur de Asia, el 8% de usuarias son mujeres, 11% son hombres, una brecha digital del 33%. En Medio Oriente y el norte de África son 18% de mujeres usuarias, 28% de hombres y una brecha digital del 34%. Y finalmente, en África subsahariana, el 9% de mujeres accede a Internet, mientras que el 16% de hombres lo hace, lo que resulta en una brecha digital del 43%. Aunque debemos reconocer que el número de usuarias de las TICs se ha incrementado en los últimos años, es importante analizar en qué niveles y con qué competencias están accediendo. En este tenor, resulta útil la clasificación de la OCDE, que de acuerdo a las competencias de los usuarios de las TICs, distingue entre especialistas de las TICs, usuarios avanzados y usuarios básicos. Y vamos a ver dónde nos concentramos las mujeres. Las mujeres constituyen alrededor del 60% de usuarios básicos, 25% de usuarios avanzados y entre 10 y 20% de especialistas de las TICs, lo que significa que el otro porcentaje está concentrado en la población masculina. De acuerdo con la OCDE, la razón por la que se reduce la participación de las mujeres en los niveles más especializados está ligada al hecho de que se trata de un ámbito del dominio masculino. Las diferencias en el uso de la tecnología se encuentran también vinculadas a la construcción social de género y a normas culturales que, relacionadas con variables de edad, etnia, clase y escolaridad, incrementan la brecha digital. Así tenemos algunos datos, por ejemplo, que mientras las mujeres se identifican más como usuarias, los hombres lo hacen como productores de contenidos, que la brecha digital es más evidente en las generaciones adultas que en las medianas y jóvenes. De acuerdo con el Banco Mundial, en países en desarrollo, la herramienta más usada por las mujeres es el correo electrónico. Un número reducido de mujeres utilizan Internet con propósitos educativos, de negocios y de entretenimiento.
Mientras que para los hombres Internet constituye una herramienta de trabajo y de ocio, para las mujeres lo es de trabajo, ocio y para el consumo de servicios relacionados con las necesidades de la familia, es decir, servicios de salud, educación, alimentos, alimentación, cuidados, viajes. Hace 2 años, una empresa privada, una empresa de mercado en Estados Unidos, publicó un informe donde señalaba que las mujeres consumían más a través de Internet, hacían compras online, más compras online que los hombres en Estados Unidos. Entonces, cuando nos metimos a revisar los datos, ¿qué es lo que consumen las mujeres? Efectivamente, productos de salud, alimentación, viajes, es decir, productos asociados con el cuidado de los integrantes de la esfera familiar, mientras que las compras hechas por los hombres, el mayor porcentaje, tenían que ver con la satisfacción de necesidades individuales. Entre las mujeres jóvenes y adultas de clase media y alta se ha incrementado el uso de Internet móvil. Las mujeres adultas lo utilizan principalmente por razones laborales, como yo, mientras que ustedes lo hacen para sus redes sociales, entretenimiento y educación. Puesto que el desarrollo tecnológico está concentrado en áreas urbanas, y este es otro elemento u otra variable que debemos tomar en cuenta. Hay un acceso muy reducido de mujeres a las TICs en zonas rurales, lo que coloca a estas mujeres en el nivel más bajo de la brecha digital de género. Por eso es importante tomar en cuenta esto que señala Marcela Lagarde, y es cuando nosotros en nuestros análisis incorporamos variables de clase, raza, etnia, edad. En el caso de las mujeres, lo que iremos sumando serán grados de precariedad o grados de vulnerabilidad. Por lo tanto, eso no podemos decir que en México las mujeres accedemos a las nuevas tecnologías de la misma manera, porque si apelamos a la diversidad étnica, a la diversidad etaria, a la diversidad de capitales económicos, educativos con los que contamos, veremos cómo esos van añadiendo, insisto, grados de precariedad en el acceso y uso de las nuevas tecnologías. ¿Y qué sucede en nuestra región, en América Latina? La CEPAL publicó un informe en 2014, que es el informe más reciente con el que contamos en nuestra región y casi el único, donde señala que el acceso a Internet en el hogar se ha incrementado durante los últimos años. Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay tienen los porcentajes más altos de conectividad y con menor brecha de género. En oposición, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Honduras cuentan con los porcentajes más bajos de acceso en la región. Y aunque debemos reconocer que el número de usuarias se ha incrementado en los años recientes, es importante puntualizar que las diferencias dependen principalmente de la educación. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay tienen el porcentaje más alto de acceso a Internet entre estudiantes, es decir, entre el 80% de estudiantes de educación universitaria tienen un acceso regular a Internet en estos países. Desde luego, como ya lo señalé, no todas las mujeres acceden de la misma forma ni hacen el mismo uso de Internet, pues no todas enfrentan las mismas barreras. Sin embargo, dado que las normas de género son las mismas para todas las mujeres en el mundo, hay algunas prácticas que nosotras podemos identificar como tendencias. Asimismo, estos datos nos muestran las constantes contradicciones asociadas a la construcción social de género que se manifiestan en el escenario de las TICs. Por ello, es preciso reconocer que al lado de las desigualdades de género, estos usos también promueven cambios que empoderan a las mujeres en la ruta de la igualdad de género. El día de ayer estuve en una reunión en el INMujeres de la Ciudad de México y nos presentaron una herramienta que me parece valiosísima. La van a lanzar en el mes de agosto, que es una APP. Como parte, la Ciudad de México forma parte del programa mundial de la ONU, de ONU Mujeres, que se llama Ciudades Seguras para las Mujeres. Entonces, en el marco de este programa, el INMujeres de la Ciudad de México diseñó una aplicación que es como el tipo Waze, para que las mujeres identifiquemos las zonas más peligrosas, para que denunciemos. O sea, si voy caminando por la calle y eso, un tipo me va, como a la periodista, me baja los calzones o me acosan o incluso intentan violarme, esta app permite activar un botón que está conectado con la Procuraduría, y entonces las cámaras estas que están en las calles localizan a la víctima y la policía tiene máximo
4 minutos como máximo para llegar al lugar a rescatarla. Entonces, me parece, o sea, definitivamente, si exploramos, las TICs desde luego dan muchas posibilidades para el avance de las mujeres en la sociedad, eso para vivir en ciudades más seguras, pero desafortunadamente hasta ahora esta brecha digital de género lo que nos muestra es cómo las desigualdades que ya existían antes de la aparición de las nuevas tecnologías lo que hacen es incrementarse en este ámbito. Y de la APP no digan nada y no graben porque no, supongo que esa información era confidencial. No, pero es súper bonita y además, pues yo les decía, si lo cortas por favor, yo les decía en esta reunión, ayer a la directora de Mujeres y a funcionarios, que me parece, va a dar muchísima información esa aplicación, porque, por ejemplo, nosotras, o sea, eso, tú puedes reportar qué calles no tienen iluminación, no tienen pavimentación, o sea, es el reportar que la infraestructura de una ciudad, desde luego, tiene que ver con el capital de seguridad con el que las mujeres nos movemos, ¿no? Entonces, ahí va a haber información, desde luego, para las delegaciones, para el gobierno de la Ciudad de México, y yo les decía, de aquí podrán salir muchísimas tesis de doctorado, porque creo que eso, o sea, vuelvo al punto, necesitamos insumos de información para desarrollar políticas y definitivamente este ejemplo me parece un buen ejemplo de lo que podemos hacer con las nuevas tecnologías para favorecer la seguridad de las mujeres. En el ámbito de la educación, uno de los mayores desafíos de la era digital es lograr que las TICs tengan un impacto positivo en la educación de las personas. Sin embargo, al operar a nivel estructural, el patriarcado ha impedido que los beneficios de la comunicación digital alcancen por igual a las mujeres que a los hombres. Y ahora vienen datos súper dramáticos. Un dato que refleja el carácter estructural del patriarcado revela que 2/3 de las personas analfabetas en el mundo son mujeres, lo que dificulta la educación en las nuevas tecnologías entre las mujeres. Entonces, pensamos, insisto, cuando pensamos en cómo las nuevas tecnologías pueden potenciar la igualdad de género, el desarrollo humano de las mujeres, tenemos que resolver problemas de base. O sea, si hay una base social muy amplia de mujeres analfabetas, ¿cómo nos viene el gobierno federal con este programa de acceso universal a decirnos que va a equipar con tablets? Eso, ¿no? Zonas rurales, de niños y niñas que van, no sé si en tercero o en quinto de primaria, cuando no tienen cubiertas necesidades básicas. En este ámbito también escasean los datos desagregados por sexo. Entre los estudios que han analizado la dimensión educativa de las TICs con perspectiva de género, está un estudio de la OCDE publicado en 2007 titulado ICTs and Gender. De acuerdo con esta organización, solo el 1.9% de estudiantes de computación, es decir, en ingenierías en computación, en 28 países de la OCDE eran mujeres. Esta cifra incluye países como Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Turquía, Polonia y Suiza. En Europa, en 2006, Finlandia lideraba el número de mujeres graduadas en doctorados en ciencia y tecnología, con 0.9% de la población entre 20 y 29 años, o sea, ni siquiera el 1% de las doctoras en ciencia y tecnología en Finlandia, que es uno de los países punta, eran mujeres. Malta tenía el más bajo porcentaje con 0.02%. En el nivel de la investigación, las mujeres constituyen entre 25 y 35% de investigadoras en las áreas relacionadas con las TICs en la mayoría de los países de la OCDE. Es decir, cuando pensamos eso en centros de investigación, ¿no? ¿Cuántas especialistas hay en estos temas? Es muy reducido. Este dato revela un avance importante, pues hace 20 años eso no ocurría. Eso lo dice una colega, Norma Blázquez, que es especialista en ciencia, tecnología y género. Entonces, cuando preparé este reporte, le pedí que me hiciera una lectura crítica y ella es súper optimista, es muy bonita. Entonces ella me decía, a ver, sí, Aimee, la cosa está mala, pero también hay que reconocer, esto hace 20 años no existía, entonces este párrafo lo incluí por ella, porque ella me decía, hace 20 años esto no pasaba, entonces es importante que lo señales también en este trabajo.
En países como Japón, sin embargo, la representación de investigadoras es mucho menor, alrededor del 15%. Las razones de ello se encuentran asociadas a la identidad de género, es decir, responsabilidades en el hogar, pocas oportunidades para trabajar como investigadoras en centros de investigación y el número reducido de mujeres estudiantes en estas áreas. La baja participación de las mujeres en áreas relacionadas con la educación en ciencia y tecnología probablemente se encuentra ligada a los estereotipos acerca de que las mujeres no tienen habilidades o interés en las TICs. En este sentido, un estudio conducido por la empresa Intel muestra que 1 de cada 5 mujeres en India y Egipto piensan que el Internet no es apropiado para ellas. En el mundo, el porcentaje de mujeres que no cuentan con conocimientos de computación básicos alcanza el 39% y solo el 15% de mujeres cuenta con altos conocimientos. Sin embargo, sabemos que la educación en las TICs va mucho más allá de solo saber operar estas tecnologías y tiene que ver con el desarrollo de capacidades para usar la información y producir contenidos creativamente. Ok, y más adelante hago una síntesis de esto y me enfoco a propuestas, y definitivamente esto de la educación tiene mucho que ver, insisto, con la familiaridad con la que a las mujeres la familiaridad con la cual las mujeres crezcamos al lado de las nuevas tecnologías desde la infancia, y que esto se debería promover como una política de Estado desde la educación primaria. Los contenidos juegan un papel central en la era digital, dado que el incremento de canales de difusión y plataformas abren la posibilidad de que las mujeres produzcan y difundan contenidos que respondan a sus necesidades. Una posibilidad la representan la televisión y la radio digital, que han visto ampliados sus canales. Sin embargo, las agendas digitales de la mayoría de los países no incluyen la perspectiva de género y, por lo tanto, no están garantizando que las mujeres puedan operar canales de radiodifusión para difundir sus producciones. El Internet es la plataforma más usada por mujeres y grupos feministas para difundir sus contenidos. Estaciones de radio y televisión como las Punto Género en México, el colectivo feminista DF World en Canadá, Joy of Resistance en Estados Unidos son ejemplo de ello. En este tenor, bajo el título de Protecting Women's Rights, Internet Content from a Gender Perspective de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC, promueve talleres de formación entre mujeres para que produzcan sus sitios de Internet. Y, por ejemplo, también hay una mujer desarrolladora de videojuegos en Estados Unidos, Anita Sarkeesian. Es de las pocas mujeres desarrolladoras de videojuegos en el mundo. Ella incluso ha recibido amenazas de muerte por el trabajo que ella hace. Y les sugiero que la busquen. Ella tiene una página de Internet donde ella produce videojuegos didácticos que lo que hacen es desmontar estos estereotipos de género, las desigualdades de género, etc. Entonces, vamos a ver que desde luego hay un uso creativo de las TICs, pero no podemos decir que son estos contenidos los que proliferan en el universo de Internet, ni de los blogs, ni de las redes sociales. También reconocemos en Internet una herramienta que facilita el potencial de identidades que las mujeres pueden desarrollar. Ejemplo de ello es el proyecto Feminist Frequency, un grupo de webseries que analizan las representaciones de las mujeres en la cultura popular. Por el contrario, y aquí vamos a ver qué pasa en el extremo, un problema central potenciado por las herramientas de la comunicación digital es la circulación de pornografía. Aunque es difícil calcular la cantidad de pornografía en Internet, las estadísticas señalan que existen 4.2 millones de páginas electrónicas que ofertan pornografía, es decir, el 12% del total de sitios web en el mundo, 100.000 de los cuales ofertan pornografía infantil. ¿En qué se traduce esta cifra? En que cada segundo casi 30.000 usuarios de Internet están viendo pornografía y que tan solo en Estados Unidos cada 39 minutos es producido un nuevo video pornográfico. En suma, la industria pornográfica en Internet reporta muchas más ganancias que Microsoft, Google, Yahoo, Amazon, Apple y Netflix unidas. Esto es casi 100 billones de dólares en un año. Ahora, tampoco se está documentando este tema, que es muy importante, y no se está documentando porque la mayor parte de estas páginas operan en la clandestinidad. Entonces, yo con mis grupos siempre les digo que es importante que nosotros tomemos posiciones frente a temas como este, ¿no? O sea, la pornografía, la prostitución,
La pornografía definitivamente es, o sea, lo que hace es institucionalizar la opresión de las mujeres como objetos sexuales, o sea, que no nos vendan este cuento de que la pornografía tiene que ver con nuestro desarrollo, del desarrollo de nuestra salud sexual y con cómo las mujeres vivenciamos nuestra sexualidad. Para nada. Lo que hace la pornografía es, insisto, promover la desigualdad de género, promover la explotación de las mujeres como objetos sexuales. Entonces, yo invito a que con esto reflexionemos, insisto, y que vayamos tomando decisiones en la vida, ¿no? Porque pienso yo, ¿a quién beneficia este sistema de cosas? Pues a la reproducción de una sociedad desigual, de una sociedad que descansa sobre la opresión de las mujeres y las niñas. Los videojuegos constituyen otra dimensión de este problema. Algunos de los más populares, como el Grand Theft Auto y Benki Kosuko, exhiben violaciones y asesinatos de mujeres. Un estudiante de licenciatura hizo un ejercicio muy interesante de un análisis del discurso de este juego Grand Theft Auto, que además creo que es el más vendido, o sea, lleva no sé cuántos años siendo como el más consumido en el mundo. Y entonces él analizó una no sé cómo le llaman, etapas del juego, donde él como jugador tenía que asesinar prostitutas para pasar a la siguiente fase, ¿no? Entonces, bueno, en el trabajo ahí adjunto todas las imágenes y esto se ha denunciado. Parte del trabajo que hace Minta Sarkisian tiene que ver con eso, con denunciar el carácter misógino de la industria de los videojuegos, pero insisto, el año pasado tuvo que suspender una conferencia que iba a dar en la Universidad de Utah porque recibió amenazas de muerte previo a la conferencia. Vinculado con la pornografía se encuentra el tráfico sexual de mujeres, niñas y niños que se ha potenciado con el Internet. Algunas autoras lo llaman como virtual traffic o tráfico virtual y alude a las implicaciones de Internet y de otras TICs en el tráfico sexual. Con el desarrollo de las TICs se han multiplicado las plataformas para transferir archivos y videos. Estas oportunidades están siendo aprovechadas por los traficantes para comunicarse con otros, para recluir víctimas, para publicitar sus redes y consolidar este negocio criminal a nivel mundial. Yo pienso que ustedes han visto, yo lo veo constantemente en Internet, la denuncia, en las redes sociales, la denuncia de traficantes, o sea, de cómo ligan a niñas, ¿no? A niñas de 10, 12 años, desaparecen estas niñas y resulta que los traficantes se las robaron. Entonces, en países como el nuestro, donde no hay una vigilancia sobre estos asuntos, obviamente se convierte en un caldo de cultivo para la proliferación de este negocio criminal. El tráfico sexual opera principalmente en países con vacíos legales en Internet. Se trata en su mayoría de países en desarrollo, en los que hay un alto porcentaje de mujeres pobres, lo que muestra que la clase social las coloca en situaciones de mayor vulnerabilidad. Tuve una reunión con los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este instituto es el encargado de impulsar las políticas y programas vinculadas con eso, la comunicación digital en México y la radiodifusión. Entonces, en este punto, uno de los comisionados me decía, a ver, nosotros no podemos regular el Internet, o sea, meternos a este debate de si regulamos el Internet para dar con traficantes, por ejemplo, nos colocaría en el lugar de ser acusados como violadores de la libertad de expresión. Y él me preguntó, ¿cómo resolvemos este debate? Entonces yo les dejo esta pregunta y ahorita al final me dan su respuesta para llevársela a él. Porque es verdad, o sea, siempre la cláusula de libertad de expresión nos pone en un dilema, ¿no? Porque entonces, claro, o sea, lo que él señalaba, si nosotros aprobamos esta política, lo que vamos a hacer es abrirle la puerta a grupos de ultraderecha que quieren eso, ¿no? Sancionar sobre los contenidos que publica la gente y hacer de esto una cacería de brujas. Entonces, yo les pregunto eso, ¿cómo resolvemos este dilema? Un problema reciente es el ciberacoso, que en nuestro país ha tomado dimensiones muy importantes. La denuncia de sus agresores por parte de mujeres jóvenes ha desatado una serie de manifestaciones de amenazas de violación y muerte a las víctimas a través de sus redes sociales.
En respuesta, lo sabemos, más de 100,000 mujeres denunciaron a través del hashtag Mi Primer Acoso sus experiencias como víctimas de violencia sexual. Entonces, de nuevo, es un ejemplo del uso potencial de las redes, pero 100,000 no somos nada, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para hacer que efectivamente estas nuevas tecnologías lleguen y beneficien a mayor porcentaje de mujeres en este país? Tomando como base estos ejemplos, puedo afirmar que las TICs están contribuyendo a la normalización de la violencia contra las mujeres, la pornografía y el tráfico sexual. Este uso contemporáneo de las nuevas tecnologías se relaciona con una tesis que desde 1975 la feminista Gay Robin apuntaba en su artículo The Trafficking Women, Notes on the Political Economy of Sex. Y es que el patriarcado es un sistema que usa a las mujeres como materia prima y modela a las mujeres como producto. Desde esta perspectiva, reducir a las mujeres a objetos sexuales y hacerlas circular para el consumo a través de las tecnologías de comunicación e información parece ser una de las expresiones más dramáticas de la comunicación digital. Por ejemplo, lo que evidenció Lidia Cacho, ¿no? Con estas conversaciones entre el político y el empresario, que lo que negociaban ellos era cómo le iba a pagar uno al otro sus favores, pues eso, con dos niñas, ¿no? Y mandándole unos videitos. Entonces, no es un tema menor, y cuando analizamos la dimensión estructural de este problema, yo insisto, o sea, cuando nos preguntan, ¿qué es el patriarcado? Pues el patriarcado es esta estructura conformada, creo que si tomamos el ejemplo de Lidia Cacho, lo ilustra muy bien, por políticos, por empresarios y por criminales que en conjunto operan estas estructuras, estas industrias, y qué es lo que les sirve como carne de cañón para la operación de estas industrias. El intercambio de mujeres y de niñas y de niños como objetos sexuales, es eso. De esta forma, a la falta de oportunidades de las mujeres para convertirse en productoras de contenidos, se contrapone la amplia difusión de representaciones sexistas que promueven la violencia de género y que se han multiplicado con la diversificación de canales en la era digital. Paradójicamente, el Internet es en la actualidad la herramienta principal de organizaciones de derechos humanos para combatir la violencia contra las mujeres. Es esquizofrénico, pero así es. En el ámbito del empleo, lo que vamos a ver es que el mercado laboral de la comunicación digital está originando también nuevas desigualdades de género. La mayoría de las mujeres que se incorporan a este ámbito lo hacen a los trabajos menos cualificados, es decir, como procesadoras de texto y capturistas. Conforme más elevado es el nivel laboral, menos participación de mujeres se registra. De acuerdo con ONU Mujeres, las mujeres son el 9% de la población trabajadora en los niveles más altos de las TICs, 28.5 como programadoras de computadoras y 26.9 como analistas de sistemas, pero son el 85% de procesadoras de datos. Las mujeres se encuentran infrarrepresentadas en todas las estructuras de toma de decisión, incluyendo órganos reguladores. Un ejemplo es el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, que una de las propuestas que llevé es que se garantice la paridad de género en la composición del pleno. Es un pleno superpoderoso, o sea, es de los grupos más poderosos en México, porque son los que deciden a quién le van a dar una concesión. Y obviamente Televisa, Televisión Azteca y Telmex tienen permanentemente ahí a sus abogados haciendo lobby, presionando a estos comisionados. Entonces, llevé esta propuesta, he insistido en ella, garantizar la paridad, pero además que garantizar que al menos uno de los especialistas que formen parte del pleno tengan conocimiento o sean especialistas en igualdad de género, porque no basta con que lleguemos mujeres a puestos de toma de decisión si no contamos con los conocimientos y herramientas para impulsar políticas que favorezcan a las mujeres. Entonces, hace un par de semanas, en una reunión que tuve con este grupo, una comisionada me decía que el IFT lanzó la convocatoria para, se van a desocupar 1 o 2 puestos en el pleno. Y me decía ella, yo traté de convencer a mis compañeros de garantizar que esos puestos fueran ocupados por mujeres, porque no hay paridad. Y ellos se resistieron con el argumento, como en la política, ¿no? De que desde que lleguen los que tengan mejor credenciales, sin importar que sea un hombre o una mujer. Pero ella me decía
pero además es que no llegaron solicitudes de mujeres. Entonces, ¿cómo le hacemos? Por eso, insisto, cuando analizamos un problema, tenemos que mirar sus distintas dimensiones. Entonces, tenemos que ver al ámbito de la educación, o sea, ¿qué está pasando en las universidades, en los posgrados? ¿Están formando o están creando programas que incentiven la incorporación de mujeres estudiantes? Y si no lo están haciendo, tienen que hacerlo, porque es preciso formar especialistas en todas las áreas de la ciencia y la tecnología para garantizar su llegada a puestos tan importantes como son estos órganos reguladores. Lo mismo se registra una escasa participación de mujeres en ministerios y consejos de administración de las compañías privadas. Por ejemplo, en el consejo de administración de Telmex no existe ninguna mujer. Y obviamente pues, la familia Slim no lo ve como necesario. Y esto es mundial. De acuerdo con el informe de la UNESCO Gender Issues in the Information Society, publicado en 2003, en 2001, en 18 países de la Unión Europea, solo el 9% de las direcciones de alto nivel y el 9% de consejerías en órganos reguladores del sector de las telecomunicaciones estaban representados por mujeres. En 2001, en Estados Unidos, las mujeres ocupaban el 13% de los puestos ejecutivos de empresas de telecomunicaciones. Ese mismo año había ministras de comunicación y telecomunicaciones solo en 3 países del mundo: Mali, Sudáfrica y Colombia. En el 99, de 19 países analizados por la Organización Internacional de Telecomunicaciones, 12 no incluían a ninguna mujer en sus órganos reguladores. Y cuando nos preguntan, como por las Juanitas, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de que pocas mujeres participen en los puestos de toma de decisión? La respuesta aquí la tenemos. La primera es la pérdida de potencial que no es usado por el sector de las TICs. La segunda es que los estereotipos de género que prevalecen en este ámbito no podrán ser eliminados a menos que se logre garantizar el acceso de un número importante de mujeres. Y la tercera, que las políticas y leyes se mantendrán sin incorporar la perspectiva de género, lo que impactará probablemente en una poco innovativa regulación. Muy bien. En cuanto a las experiencias de mujeres que trabajan en el sector medio de las TICs, un estudio conducido entre mujeres en Silicon Valley revela que muy pocas mujeres alcanzan las posiciones más elevadas, que las mujeres que ocupan puestos de dirección son vistas como menos competentes por parte de sus pares masculinos. Un tercio de ellas han optado por no ser madres con el fin de mantenerse vigentes en el sector, porque yo he entrevistado a mujeres en puestos de toma de decisión que señalan que para tener éxito tienes que estar 100% disponible todo el tiempo, ¿no? Entonces, el ser madre, el tener responsabilidades en el ámbito doméstico, es visto como un obstáculo por estas mujeres para su pleno desarrollo. Y perciben su lugar de trabajo como un espacio dominado por la cultura de las relaciones de poder. Otra de las áreas problemáticas relacionadas con el empleo es la contratación de mujeres en los call centers y el teletrabajo. Con el aumento del comercio de servicios bancarios, de información y ocio, la demanda de trabajadoras se ha trasladado de países desarrollados a países en desarrollo, en los que se contrata su trabajo por un salario más bajo, sin la garantía de prestaciones ni de derechos laborales. Hace 20 años o 15 años, si hablabas a una aerolínea, te respondía una voz de una española, o te respondían en inglés o en otro idioma, y ahora te responden en colombiano, en mexicano, en peruano, etcétera. Ese es el reflejo de que para estas empresas ha sido un muy buen negocio trasladar sus call centers a nuestros países. ¿Por qué? Porque aquí no tienen que dar garantías laborales. Entonces, pagan salarios mucho más bajos, las mujeres trabajan en condiciones mucho más precarias que en aquellos países donde sí hay regulaciones que hacen efectivo el cumplimiento de garantías laborales a estas empresas con las trabajadoras. Eso no sucede aquí. Entonces, por ejemplo, existen países considerados como Free Trade Zones, como Jamaica y Barbados, donde las mujeres no gozan de ninguna garantía laboral. Y bueno, en el ámbito de regulaciones y políticas, lo que señalo es que todos los problemas enlistados previamente se encuentran vinculados con una casi inexistente dimensión de género en las políticas y regulaciones de las TICs en la mayor parte de los países. Muchos de ellos están creando políticas y leyes para la comunicación digital
Sin embargo, estos planes no asumen una perspectiva de género, y los ejemplos de nueva cuenta son México y Argentina, ¿no? En nuestra región se dicen, o sea, se presentan como el paradigma de la democratización de las telecomunicaciones y las comunicaciones, pero ¿cómo pueden erigirse de esa manera si no garantizan derechos esenciales para la participación de las mujeres en la sociedad de la información? Entonces, dejo yo aquí mi participación y abrimos el diálogo, si quieren, y luego hablamos un poco de las propuestas por donde las veo. Muy bien, pues muchas gracias. Y acuérdense que tienen que responder la pregunta. Pues gracias, muy elocuente, muy revelador todo lo que nos planteas aquí, a partir de la economía política de la comunicación desde una perspectiva de género. Nos trazó el eje del acceso, también los contenidos, la parte del empleo, con muchos datos, una investigación muy grande que es la que tú llevas, ¿no? hasta el momento. Y bueno, parece que la tendencia o el sabor de boca que queda es más bien hacia el desencanto un poco de las TIC y todo esto, porque sí hay avances, tienes ahí notas al pie de página, hemos avanzado en esto, pero en realidad los datos contundentes, los datos duros nos da un panorama más bien sombrío para las mujeres en general, ¿no? Para los grupos vulnerables, los que no tienen acceso, y en este caso las mujeres, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de preguntas de cada una de estas dimensiones que ella ha planteado, algunas incluso sin resolver por ella misma y por los grupos que están trabajando todo esto. Y pues bueno, yo abriría el micrófono para que ustedes aprovechen que ella está aquí, que está en todos estos temas, y no nada más, bueno, algo que yo le quiero reconocer a Aimee es que no nada más escribe, investiga, sino que también va a la acción, y eso es algo que pocos académicos y académicas hacen, es decir, ella no nada más está en este tipo de foros, sino que también sale a tocar puertas o a meterse por estos recovecos que ella menciona para tratar de incidir y de cambiar las cosas, ¿no? Pues, Entonces, ya para cerrar, les agradezco que hayan venido. Ojalá hubiera venido más gente. Aquí hay mucha gente, pero creo que está horrible el tráfico y demás. Y bueno, Aimee, un placer tenerte con nosotros. Y bueno, podríamos estar aquí charlando por horas de todo lo que has hecho y de todo. También cuando sale esto, a mí me pasó y yo y tal. En fin, ¿no? Pero bueno, de verdad aprecio mucho que hayas venido y pues ojalá que también ustedes hayan, pues no sé, pues que les haya gustado, ¿no? esta charla que siempre hacemos para ustedes desde hace ya más de 2 años. Y gracias. Gracias a ustedes.